Empezamos con agradecerle al doctor Rolando Jiménez Guerra por la invitación a participar en las tertulias neuroquirúrgicas de la Universidad Militar Nueva Granada, Hospital Militar Central de Bogotá. El doctor Rolando Jiménez fue profesor del doctor Leonardo Chacón cuando rotó por México en neurocirugía pediátrica y fue la persona que hizo el contacto para que el doctor nos diera la charla que a continuación nos va a dar. El doctor Jiménez es médico cirujano de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, México, abierto porque también hay Potosí en Bolivia. Es médico neurocirujano del Hospital General de México. Luego hizo su especialidad en neurocirugía pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría y actualmente se desempeña como coordinador del servicio de neurocirugía neurológica en el Instituto Nacional de Perinatología de la Ciudad de México. El tema es muy interesante, es el tratamiento endoscópico de las craneosinostosis. Doctor Rolando Jiménez, por favor, puede seguir con su conferencia y nuevamente mil gracias por querer participar y querer enseñarnos sus conocimientos. No, al contrario, doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Chacón también por la invitación. Yo creo que quisiera platicarles un poco de mí solo para poder entender el porqué de muchas cosas que a lo mejor les voy a platicar. No sé si ustedes realizan el procedimiento de manera endoscópica, doctor Luque. Si han tenido la posibilidad de estarlo realizando ya recientemente, pero pues bueno, yo tuve la fortuna que dentro de mi formación pude dedicar un año exclusivamente a craneosinostosis con el profesor James Goodrich en Nueva York. Entonces, pues básicamente, digamos, fue un entrenamiento con la persona a la cual yo considero fue el mejor del mundo, pero siempre fueron cirugías abiertas. Él estaba totalmente en contra del procedimiento endoscópico. Para él era una cirugía de segunda, era una cirugía que no requería mayor conocimiento ni mayor habilidad quirúrgica, inclusive no requería buen gusto porque no tenías que darle la forma al paciente. Sin embargo, yo cuando regreso a México, pues evidentemente las hago abiertas y me enfrento a un niño de 15 días de vida con hipertensión intracraneana derivado de una pancinostosis, que se presenta a la sala de urgencias con un paro respiratorio. Entonces, mi razonamiento es, ¿qué hago? No voy a abrirlo de oreja a oreja, se me va a morir, viene en condiciones muy delicadas y pues de alguna manera todos hemos leído el trabajo del doctor David Jiménez en Texas, que es muy interesante en cuanto al manejo endoscópico de las craneosinostosis. En mi país no había cascos en ese momento. Sin embargo, se me hizo la opción más prudente y sin haber visto una, creo que era la oportunidad de realizar un procedimiento así porque representaba mínima invasión y yo lo que quería era resolver el problema sin exponerlo a un riesgo mucho mayor, ¿no? De hecho, ya estábamos en una situación en la que no había nada que perder. Y el resultado fue fabulosamente bueno, no solo porque le fue muy bien a la niña, sino que me di cuenta de que el casco no es necesario. A partir de ese momento es que yo empiezo a ofrecer la opción como prácticamente todos ustedes, en aquel paciente que cumple los criterios. Pero yo tengo la fortuna de que al trabajar, yo creo que más del 70% de mi práctica es en neonatos, pues mi participación como neurocirujano interesantemente no es dando clases de neurocirugía, sino dando clases a neonatólogos y dando clases a médicos materno-fetales en cuanto a diagnóstico prenatal. Entonces, a lo largo de los años, yo he logrado que a mí los pacientes me lleguen antes del nacimiento, me llegan a los 3 días de vida o me llegan en el primer mes a más tardar.
de manera de que yo en el último año realizo entre 1 y 2 procedimientos endoscópicos al mes de craneosinostosis y solamente ya realicé una abierta. Quizá la migración y la fortuna de poder estar haciendo más endoscopía es porque yo me estoy dedicando a formar neonatólogos. Entonces, el paciente me llega muy, muy temprano a mí. Ese es quizá, en algún foro me han preguntado, oye, pero es que, ¿cómo le haces? A mí me llegan a los 6 meses. Digo, sí, esa es la escuela del neurocirujano. El paciente te tiene que llegar cuando ya está gordito, cuando ya lo incubaron durante medio año, pero tenemos que ir cambiando eso poco a poco y quizá fuera de aprender las perlas de manejo, también es importante que empecemos a capacitar y a sembrar la semillita en los pediatras, porque ellos son los que finalmente nos van a referir al paciente a tiempo. Entonces, les explico brevemente algo que se me hace muy interesante y esto es derivado de una editorial del doctor Goodrich. La suturectomía como tal es una cirugía que ha estado de moda, ha venido y se ha ido 3 veces en la historia. Fue la primera cirugía que se ofreció para el manejo de craneosinostosis. Posteriormente, en los 50, cuando surgieron los neurocirujanos propiamente dedicados a la pediatría, volvieron a proponerla, se volvió a echar para atrás, utilizaban algunas técnicas que ahorita ya probablemente no se utilizarían, y pues finalmente en el 98 es cuando comienza ya a tener mucho mayor difusión el procedimiento de la suturectomía asistido por endoscopía, que hasta el momento ha ido poco a poco tomando pues el favoritismo de los médicos en general y de los padres, que son los que lo buscan. Hay artículos, específicamente el del doctor Lick de Holanda, que nos hablan de cómo el crecimiento del cráneo es mucho más intenso durante los primeros 9 meses. El abombamiento frontal es lo que predomina en esta época, y aunque no lo ha publicado el doctor, tiene estudios muy interesantes respecto a cómo se comporta el cráneo después de la suturectomía, y se observa que retoma el patrón de crecimiento normal en cuanto al ejercicio de fuerza sobre la pared ósea. De manera que eso también pudiera explicar un poco el por qué yo considero que el casco es innecesario. Me voy a referir, pues, obviamente a la sinostosis sagital en mayor parte, puesto que es la más común, al menos en mi práctica y en lo que han publicado la mayoría de los autores. Pero también vamos a tocar sinostosis metópica, lambdoidea coronal y, pues, las sindrómicas y no sindrómicas. Lo toco muy breve, creo que, pues, bueno, en este caso, al ser una audiencia de neurocirujanos, pues todos sabemos lo que es una craneosinostosis. Sobra decir que la clasificación tiende a ser no solo por las suturas, sino en cuanto a si es sindrómica o no sindrómica. Entonces, básicamente la más común es la sinostosis sagital. Y aunque en Estados Unidos tenemos una buena estadística, en México realmente no sabemos cuántos casos puede haber. Casi toda la atención se concentra en institutos nacionales o en práctica privada. Respecto al diagnóstico, yo creo que la exploración física es lo que nos va a orientar o nos va a hacer sospechar una craneosinostosis. Las radiografías de cráneo, aunque la mayoría ya las consideraría en desuso, la realidad es que al menos en Europa se está retomando el programar una cirugía exclusivamente con radiografía de cráneo. Estamos hablando de sinostosis sagital. ¿Por qué? Para no exponerlos a la radiación de la tomografía, para no incrementar los costos, y yo creo que posiblemente sea confiarse mucho, pero al menos en neonatos es lo que estamos haciendo, y sobre todo ahora en la época COVID, en la que hemos tenido restricción para realizar traslados interhospitalarios o la solicitud de estudios, que pues el tomógrafo es donde están desfilando todas las personas para ver si tienen COVID o no, con tomografía de tórax. Ha habido algunos estudios en cuanto a la perfusión cortical en estos pacientes, que se ve que está comprometida, y es importante considerar que el índice craneal tiene una sensibilidad muy baja. Es decir, si yo digo que es escafocefalia, o digo que es trigonocefalia, o digo que es plagiocefalia, la probabilidad de que sea una craneosinostosis no va más allá del 68%. Entonces hay que nosotros tener la claridad en la explicación a los padres y a los otros médicos
de que es muy distinto una apreciación antropométrica de la forma del cráneo y otra es el diagnóstico de craneosinostosis, porque una craneosinostosis sí se opera, pero la forma del cráneo per se no es un problema. Siempre hemos tenido ese problema de que el término mesocéfalo pues nos discrimina a muchas personas que tienen el cráneo más alargado o más redondo y desgraciadamente esa fue una clasificación que surgió en la Alemania nazi para tratar de justificar que la raza negra era distinta del humano. Entonces, inclusive tiene una connotación racial, por lo que no es apropiado pues dentro de lo posible utilizarla. Esa también es una recomendación que eventualmente se va a volver un tema sensible con los padres. Y pues bueno, la tomografía de cráneo es fabulosa. La tomografía nos va a dar todos los elementos para poder hacer un diagnóstico correcto. Les digo, para craneosinostosis sagital pudiéramos llegar a prescindirla. Para otras es importante tener un estudio del encéfalo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una trigonocefalia, una sinostosis metópica puede ser secundaria o asociarse a una holoprosencefalia o tener algún otro padecimiento que necesitemos describir un poco mejor también en términos de pronóstico neurológico, que es lo que estamos proponiendo, protegerlo. De manera que, pues sí, si optamos por una tomografía, los distintos software que tenemos en las computadoras, pues nos permiten hacer reconstrucciones que van a ilustrarle mucho mejor a los papás cómo es el problema. Porque si el niño tiene el cabello chino, difícilmente van a lograr apreciar lo que nosotros estamos logrando con la reconstrucción de la tomografía. Y pues es más fácil que ellos entiendan y de alguna manera pues también hacer viable el proyecto de proteger el cráneo de los niños. ¿Cuáles son las indicaciones quirúrgicas? Digo, pareciera tonto porque pues es una enfermedad que se tiene que operar. Sin embargo, hay que definir cuándo es cosmético y cuándo estamos realmente protegiendo el neurodesarrollo. También es importante considerar, en la literatura se considera como corrección temprana lo que es antes de los 4 meses, pero inclusive no consideran a los neonatos, lo ponen como entre 2 y 4 meses la escuela italiana y tardía en aquellos que son entre los 4 y los 8 meses. Seguramente Colombia padece, al igual que México, que los pacientes no llegan a los 8 meses, te llegan al año y medio, o puede ser que llegaron a los 6 meses y en una pandemia como la que estamos teniendo entran a una lista de espera en la que se va a dar prioridad al paciente oncológico, de manera de que el niño con craneosinostosis que se pudo haber operado a los 4 o 6 meses, pues bueno, lo vamos a estar programando para cirugía al año, quizá después. Algunos autores hablan de que el peso es importante y esto es pues básicamente la escuela de los 50. Es cuando la mortalidad quirúrgica era muy, muy alta, pues se consideraba que era óptimo esperar a que el niño tuviera al menos 4 meses de edad. Estamos hablando 6 kilos para seno materno exclusivo o pues lo más aproximado a los 6 meses de edad en el cual ya tienes también cierta maduración de la hemoglobina. Pero pues aquí también tenemos la incomodidad de que sabemos que un porcentaje muy alto van a desarrollar hipertensión intracraneana. Va a haber otras comorbilidades, estrabismo, problemas respiratorios, etcétera. Y finalmente sabemos que para sinostosis sagital, todo paciente que no se operó antes de los primeros 2 años de vida tiene un 80% de probabilidades de tener una secuela neurológica en algún grado diverso, ¿no? Entonces, pues también, desgraciadamente, bueno, afortunadamente hemos visto en consulta niños que llegan ya muy tarde, quizá 4 o 6 años de vida, y algunos tienen muy buen desarrollo neurológico. Por eso también, pues no podemos asegurar que va a suceder una catástrofe en este sentido, y es importante platicárselo a los papás, que sí, la parte estética es importante, pero lo que queremos es intentar mejorar las condiciones intracraneanas para que su cerebro no tenga problema. Por lo mismo, pues se entiende que mientras más pronto lo hagas, va a ser mejor. Y generalmente los papás lo que quieren es que la atención sea prácticamente inmediata y es entendible. Y también existen esas opciones. Eh, para comparar resultados, aunque prácticamente nadie lo hace, sería importante utilizar la clasificación de Whittaker, que para traducirlo a grosso modo, un Whittaker 1 es, a mí como médico me encantó mi trabajo y los papás están felices.
Eso quiere decir que no requieres nada. Whittaker 2 es, me hubiera gustado haber hecho algo un poquito mejor, o los papás quizá notaron un bultito o alguna cosa que a la larga no representa mayor problema. De hecho, pues no forzosamente tienes que operarlo para clasificarlo en ese rubro. Y pues ya un 3 un 4 estamos hablando de que el trabajo no salió como uno lo planeaba. Por lo mismo, mucho del trabajo que se ha generado estadístico en craneosinostosis utiliza la clasificación de Whittaker y es muy bueno porque no solo buscamos la satisfacción del médico, aquí también importa que los papás después de mucho tiempo estén agradecidos o disfrutando el resultado. ¿Qué pasa con una cirugía endoscópica para craneosinostosis? Pues a diferencia de una cirugía abierta tenemos una morbilidad bajísima, ¿no? El riesgo de infección es muy, muy bajo, es menor al 1%. Eh, Aquí forzosamente tengo que poner que el 2% no toleran el casco porque es parte de lo que se considera morbilidad perioperatoria en los Estados Unidos. Sin embargo, es importante, ¿no? El casco se utiliza como un dogma de la neurocirugía. No hay ningún estudio en el cual se haya comparado un grupo sin casco de un grupo con casco. El procedimiento endoscópico va a lograr que el 99% de las veces todos estén contentos, mientras que el procedimiento abierto va a ser también muy bueno en un 95%, es discretamente menor, pero al menos aquí no tenemos una clara diferencia en cuanto a la apreciación de la familia. Ahora, puede ser que tengamos un paciente con hipertensión intracraneana por cualquier razón distinta de hidrocefalia en pacientes con craneosinostosis. Y eso es importante considerarlo porque nos puede complicar el resultado. Algunos inclusive todavía sugieren monitorear la presión intracraneana para justificar la cirugía. Creo que ya no es necesario, y menos cuando tienes un cráneo tan pequeño que te permite monitorear el desarrollo y el crecimiento del perímetro cefálico. Y con eso creo que la justificación es muy, muy clara. No es una edad, desgraciadamente, lactante no te permite a veces valorar tanto el edema de la papila. ¿Por qué? Porque a expensas de que se abre el cráneo, pues es que se va a amortiguar la hipertensión intracraneana. Y en algún momento intenté hacer un estudio para medición de vaina de nervio óptico con ultrasonido. Francamente, en neonatos no sirve de nada. Pudiéramos utilizar el índice de resistencia Doppler por ultrasonido transfontanelar, pero también nos hemos dado cuenta de que solo es muy breve el momento en el que se incrementa. Posteriormente, la diastasis de las suturas nos va a amortiguar la presión intracraneana, entonces todo se va a normalizar, pero clínicamente vamos a ver la distorsión y la deformidad en el cráneo. Por lo mismo, ni siquiera valía la pena continuar esa investigación. La verdad era muy obvio que en el niño vas a depender del perímetro cefálico para tomar decisiones. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que tengamos realmente una causa genética que nos condicione una recidiva del paciente operado con sinostosis sagital? Es bajísima, es menos del 4, menos del 3%. De hecho, la mayoría de los autores hablan de un 2%. Y por lo mismo, no se sugiere que el paciente con sinostosis sagital sea evaluado por un genetista. Ahora, yo en lo personal me sentiría más a gusto con la valoración, pero no es indispensable porque inclusive cuando hay historial familiar de craneosinostosis sagital, difícilmente vas a encontrar un gen responsable y solamente los asociados a la mutación del receptor 2 del factor de crecimiento de fibroblastos, que es el caso del síndrome de Cruzón o el síndrome de Pfeiffer, van a cursar con recidiva. Entonces, no es indispensable tampoco que agotemos a la familia en costos y en exponerse a la tortura que también representa el que te estén buscando un defecto en tu hijo. Eso yo creo que es importante. Los papás no siempre van a tomar con buenos ojos que cada que van con el médico les digan que su hijo tiene un problema estético o que les falta algo o que les sobra algo. Entonces, también es importante que uno sea muy mesurado, aun cuando nos gustaría tener una casuística, una serie de casos lo más eh, decente como para generar una publicación. Digo, también si fuera mi caso, me gustaría pues que se haga lo indispensable y ya, ¿no? Tampoco seguir padeciendo de una, pues no discriminación, pero sí de hacer que el médico como tal los haga pasar un mal rato por desconocimiento, querer hacer que se le encuentre algo que nunca va a salir.
Lo que les comentaba, el riesgo de recidiva es bajísima. Ahora, si fuera una craniosynostosis sindrómica, sí estamos hablando de un 100% de recidiva. Entonces, eso también es importante planteárselo a los padres. Independientemente del tipo de sutura, uno tiene que decirles, oye, pues el riesgo de que esto le vuelva a dar es altísimo. Lo más probable es que tengamos que hacer algo posteriormente. Y sí, el procedimiento endoscópico representa una forma menos invasiva y que a la larga una reintervención representa un cráneo virgen. Por lo mismo, no vas a tener las mismas complicaciones ni riesgos que tenemos en una reintervención de un síndrome craneofacial. Aquí yo creo que lo más importante es, y lo pongo en rojo, la edad es el principal factor para que nosotros podamos ofrecer el procedimiento neuroendoscópico. Se ha visto que la corrección es muy, muy importante. Sin embargo, aquí también pongo en rojo el cómo el ideal de utilizar un casco es llevarlos a la forma mesocéfala, un índice craneal de 0.75. Eso es algo predeterminado. Si la familia tiene una cabeza redonda con un índice de 1, son braquicéfalos, yo voy a condicionar en teoría hipertensión intracraneana crónica, porque voy a restringir al niño de la misma forma que la craneosinostosis con el casco. Entonces, al menos en mi lógica, y después de haberlo hecho sin casco, te das cuenta de que el casco pudiera no ser inocuo. De todas formas, no existen estudios en los cuales se haya comparado las dos cosas. Y yo creo que aquí las cosas que son más importantes es la normalización en la forma del cráneo va a ser más rápida con la endoscópica, aun cuando de manera inmediata no vas a ver cambios, pero durante los primeros meses la remodelación va a ser muy importante. Pudiera haber un poco de recidiva, entre comillas, para posteriormente ambos métodos se van a igualar, de manera que a los 3 años prácticamente el resultado estético es igual, tanto en la cirugía abierta como en la cirugía endoscópica. Entonces aquí me detengo un poco. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo endoscópico? Endoscópico en cualquier sutura, para hacerlo más rápido, es una cirugía que implica menos costos, prácticamente la tercera o cuarta parte de los costos. Es una cirugía que implica la tercera o la cuarta parte del tiempo de hospitalización y de terapia intensiva. Es menos dolor y es menos sangrado. Esa es la ventaja de la cirugía endoscópica. El resultado estético va a ser exactamente igual a un año en todos los tipos de craneosinostosis. Aquí con excepción de la sindrómica, en la cual sí esperamos que haya una recidiva. La ventaja de la endoscópica, que no hay estudios que impliquen muchos pacientes, en teoría es que vas a tener una remodelación menos complicada cuando se haga una reintervención posteriormente ya en una etapa preescolar o escolar. ¿Qué pasa con las suturas distintas de la sagital? Para la sutura coronal unilateral, a veces el resultado estético puede ser muy problemático. Estamos viendo que aquí logramos un Whittaker 1, una satisfacción plena de todo el grupo de un 88%. Sí, pero con cirugía abierta solo es el 40%. Aquí sí, la cirugía endoscópica se la lleva de calle. ¿Por qué? Porque pues si no lo haces endoscópico, lo más probable es que a alguien no le guste el resultado al final, quedó asimétrico, lo que ustedes gusten y manden. Y pues también tenemos la ventaja de que el estrabismo se va a corregir solo por el simple hecho de corregir la órbita de manera paulatina. Entonces, eso también nos disminuye los costos que se va a generar por la atención oftalmológica. La corrección de la base de cráneo también se ha visto que es adecuada. ¿Qué pasa con el caso de la sutura bicoronal? Bueno, aquí estamos hablando de que es más probable de que sea sindrómica. Ya en una bicoronal estamos hablando de un 40-50% de riesgo de que sea sindrómica y de que nos vaya a generar una recidiva. Sin embargo, vemos que la corrección también es muy, muy adecuada. Aquí desafortunadamente no hay una comparativa utilizando Whittaker, pero el resultado, al menos en lo personal, me ha resultado muy satisfactoria y es mucho más rápido, curiosamente. Ahora, aquí el riesgo de fístula es mayor y esto probablemente es secundario, que tenemos más sindrómicas en las que generalmente tiene a haber más imbrincación de suturas o puede haber impresiones digitiformes en toda la tabla interna, y eso como tal en la cirugía abierta también nos genera mucho riesgo al hacer el despegamiento de la dura madre. Y pues bueno, obviamente en el seguimiento muchos de ellos van a requerir un avance como tal, pero ya no estamos hablando del 100%, estamos hablando de un 11% de no sindrómicos y la mitad de los sindrómicos.
Obviamente la media de seguimiento aquí es baja, estamos hablando 3 años. Probablemente los sindrómicos con el tiempo ya no estaríamos hablando de un 55, sino de un 100% de los casos. ¿Qué pasa con la sutura metópica? Esta es probablemente la que tiene mejores resultados en una parte. ¿A qué me refiero? La separación del hipotelorbitismo se da sola. Es muy, muy noble el procedimiento, pero es un procedimiento que puede tener muchos riesgos al acercarse a la sutura frontonasal, y yo en lo personal ya tuve una complicación derivada de esto. Es mucho más complicado, se hace todo a través de una sola incisión de 2 centímetros. Por lo mismo es muy difícil trabajar en una zona que tiene un declive de 45 grados, que tienes que trabajar una parte sin endoscopio y una puramente endoscópica, pero el resultado es muy bueno porque no tienes que mover la barra orbitaria y la separación entre ambos ojos se da y se normaliza. Eh, Aquí el aspecto de la frente es el que probablemente sería el gran pero que yo pondría. ¿Por qué? Porque si a la larga no sella el defecto, sí vas a tener un problema que va a requerir una reintervención en una edad en la que probablemente ya no tengas la opción de hacerlo endoscópico. Eh, es decir, ir a rellenar, hacer una craneoplastía, pues ese es el gran riesgo. Pero tenemos la ventaja de que no alteramos, al contrario, vamos a favorecer una mejor corrección de la órbita. Inclusive, pues ustedes recordarán, y no sé si les ha pasado, para una sinostosis metópica, la corrección de la barra orbitaria muchas veces nos puede condicionar estrabismo en el periodo postquirúrgico por la manipulación del globo. Entonces, tampoco se diga, ¿no? Lo que implican las bradicardias en pediatría a la hora de estar manipulando la región supraciliar, pues nos puede a veces entorpecer el procedimiento. Y a la larga, la atrofia que va a generar el colgajo óseo devascularizado también puede ser que el resultado no sea perfecto. Entonces, yo hasta ahorita he intentado seguir haciendo las endoscópicas. Me ha gustado el resultado en la mayoría de los casos. Posiblemente en un futuro sí me atrevería a publicar ya pensando en la clasificación de Whittaker, porque aquí no hablaría de un 100%, pero tampoco con cirugía abierta. Es interesante. La trigonocefalia siempre te deja con ganas de que pudiste haber hecho algo más. Y este es un bebecito que operé hace más o menos unos 5 meses, en el cual esta es la imagen cuando nació y yo lo operé al mes de edad, y esta es la imagen a los 2 meses. Prácticamente la frente se normalizó. Es un resultado impresionante. Aquí se ve la incisión, la cicatriz quirúrgica. La verdad, el resultado estético puede ser muy bueno, pero obviamente debajo de esa piel hay un hueso que se empezó a abrir más la suturectomía, que ya no es 1 centímetro, ya son 1 pulgada, y que uno espera de que con el tiempo pues se vaya sellando y se vaya reparando y al final el resultado sea tan bueno como se está viendo, pero pudiera no serlo. Eso también es algo que hay que considerar. Para el caso de sutura lambdoidea no tengo experiencia endoscópica, creo que es la más rara, creo que solamente la he hecho abierta, y pues bueno, aquí se sabe que además de que es muy rara, pocas veces se asocia a un problema neurológico asociado, que en general el resultado es muy bueno. Por lo mismo, pues bueno, creo que la recomendación es que también para una sutura lambdoidea pues se opte por ofrecerlo de manera endoscópica. En cuanto a las sindrómicas, digo, esta es una publicación del Neurosurgical Focus en el cual se ve que muy pocos pacientes se han incluido dentro de los grandes estudios. Entonces, es muy poca la experiencia. Creo que la sugerencia para craneosinostosis endoscópica es que sí, si lo ofreces tempranamente, puede ser que mejore mucho el problema y a la larga siempre vas a tener que reoperar, pero no es lo mismo operar un niño que ya fue operado de un avance frontoorbitario a operar un cráneo virgen. En cuanto a la cantidad de sangrado, en cuanto al dolor, en cuanto a muchas cosas, las complicaciones en teoría serían muy, muy bajas. Evidentemente, mi experiencia con sindrómicos es corta en cuanto al tiempo de seguimiento, por lo mismo no les podría decir cómo es el reoperarlos. Espero posteriormente poderlo compartir, pero pues creo que hasta ahorita el resultado es muy, muy bueno, mucho más de lo que uno esperaría. En cuanto al casco, lo voy a tocar muy rápido.
muchas publicaciones hablan de que a veces no toleran el casco. Inclusive ha habido estudios en los cuales no se ha utilizado el casco en cirugías de mínima invasión, entre comillas, no puramente endoscópica o alguna combinación rara entre técnicas, pero sin el casco se logra una corrección de la forma del cráneo mucho más rápida. Entonces, acordarnos, el casco es un dogma, no estamos mal en usarlo, solamente hay que tener cierto razonamiento. Podemos no usarlo, creo yo que no debería de usarse, pero si se va a usar, hay que buscar que el casco esté bien hecho, porque al menos en mi país me toca encontrar dos situaciones así, ¿no? Entonces, creo que intentar hacer un casco a como de lugar a veces puede ser mucho más lesivo manejar este tipo de materiales. Las complicaciones dermatológicas van a ser un problema. Y aquí, como les explicaba y les quisiera ejemplificar, casi nadie se basa en índices craneales para hablar de el cómo se arregló el paciente. No usan Whittaker, no usan índices craneales, todo es un dogma. Si tal doctor dijo que funciona, es que sí funciona. Pero en realidad te están hablando de una modificación muy baja y en los que no se usó casco, la corrección fue muy, muy drástica. Y al menos en lo personal me ha tocado que siempre oscila entre el 15 y el 18% de incremento en el índice craneal. El latino tiene una forma braquicéfala, entonces probablemente con el casco lo restringimos y no sé si a la larga eso tenga alguna complicación. Ahora, la mayoría te hablan de un día de hospitalización, 2 días de hospitalización máxima. La verdad, los papás no se llevan a los niños con un día de operado. Es mucho el miedo que tienen y el primer día los tienes que manejar con morfina o con derivados con opioides. Entonces, no creo yo que sea adecuado intentar darlos de alta tan pronto. Lo más pronto que pudiera yo negociar sería 2 días, pero en general los dejo 3 días en hospitalización por seguridad, porque los papás se van a ir con un niño de 1 o 2 meses. Ahora, también eso pudiera ser distinto de lo que está reportado en la literatura, que la mayoría lo hacen de 3, 4 meses al menos. Afortunadamente yo convivo y trabajo con probablemente una de las mejores anestesiólogas neonatales que hay. Entonces, para ella es de rutina dar anestesias a bebés de 700, 800 gramos, de manera de que una craneosinostosis para ella es algo que me refleja mucha seguridad y me da mucha tranquilidad al trabajar. En cuanto a los costos, ni se diga, por lo menos va a ser la mitad, si no es que la tercera parte de lo que nos estaría costando abierta, y pues lo pongo en rojo y creo que es el mensaje principal de la plática. La morbilidad va a ser menor a corto plazo. El resultado estético va a ser el mismo o similar a un año. Por lo mismo, esta es la razón por la cual propondríamos el procedimiento a los padres más temprano y conforme vaya habiendo más información, pues uno va a poder hablar inclusive de neurodesarrollo, de otras cosas que ahorita son conceptos meramente teóricos. La edad ideal para realizar esto, por literatura, son 4 meses, hasta 5 meses proponen los japoneses. Yo trato de no salirme del rango de los 3 meses. En ocasiones lo he llegado a hacer 6 meses y colocar casco, porque creo que ya sería muy difícil lograr una remodelación sin apoyo. Pero si lo hacemos en los primeros 3 meses de vida, creo que el casco no es necesario en ninguna de las manifestaciones de la craneosinostosis. Ahora les voy a poner algunos ejemplos de cómo se hace y creo que lo más común es sagital. La sagital lo colocamos en una posición de esfinge, prácticamente el niño está apoyado sobre las mejillas y el mentón. Hacemos una incisión muy cercana a la fontanela anterior y una a la posterior y podemos ver cómo la remodelación a la fecha del retiro de puntos y 3 meses después es muy buena, es fabulosa. Había un endoscopio que se vendía de manera comercial por la casa Stores para este tipo de procedimientos, pero ustedes verán que el eh, poder tener una paleta que me proteja la duramadre, una que me levante la piel y que el hueso no me estorbe, realmente esto solo te sirve 5 minutos al final de la cirugía para revisar que no tengas alguna lesión. Entonces es mucho gasto. Francamente es mejor utilizar una lente libre. Las lentes, ¿cuáles son? Son las mismas que utilizamos para cirugía endonasal endoscópica. Son lentes de 4 o 5 milímetros con 0 y 30 grados de orientación. No requiere ser un neuroendoscopio. Creo que eh, la mayoría de la gente sabe que la lente es la misma si es un endoscopio de ginecología o de
cualquier otra cosa, ¿no? Aquí lo importante es que sea una longitud y un grosor que te permita palanquear un poco sobre la piel sin que se rompa la lente. Y generalmente el instrumental de otorrino es el más adecuado. ¿Hay alguna propuesta en la literatura de que se haga con una sola incisión? Porque esto podría reducir las complicaciones que se pudieran generar en las heridas por el casco. Sin embargo, ustedes ven que pues, la incisión es muy grande, quizá no igual que una abierta, pero pues el efecto estético también pudiera ser importante. La foto de arriba es la incisión por la que lo hacemos nosotros. Entonces, realmente se puede trabajar muy a gusto por heridas pequeñas. En una incisión así, francamente, no se requiere el endoscopio, es enorme la herida. Este estudio es algo que me cambió a mí la vida por completo, fue cuando se hizo la comparación entre la técnica tradicional, que así empecé yo, que era una suturectomía sagital con osteotomías laterales en barril, tanto en la parte anterior coronal como en la parte lambdoidea, y se vio que no tiene que ser tan amplia, que con una barra de 2 centímetros que se remueva de la sutura sagital es suficiente y que no tenemos que hacer osteotomías laterales. Esto, por el simple hecho de quitar la sutura afectada, nos va a disminuir el tiempo quirúrgico y la pérdida sanguínea y el resultado entre ambas técnicas es exactamente igual. Por lo mismo, a partir de este artículo dejé de hacer las osteotomías laterales y mi suturectomía se limita únicamente a la sutura. Ya ni siquiera trato de cumplir con el límite de 2 centímetros. Pudiera ser 1 centímetro en un niño, pudiera ser 2.5, 3 centímetros en otro niño, pero el resultado va a ser igual y nos va a disminuir el tiempo y los riesgos. Este es un ejemplo de un paciente que operé en el cual vemos que pues era muy importante la separación entre los huesos derivado de la sinostosis sagital. Vemos cómo se presenta con un índice craneal de 0.67 y que en 3 meses logramos la corrección. Esto es sin casco. Utilizamos un cojín especial para que se apoyen y sea más fácil la remodelación y que no tengamos el riesgo de una plagiocefalia posicional porque son muy pequeños. Pero la remodelación es rapidísima. Estamos hablando de que en 3 meses ya se logró la forma final que estamos buscando en este caso. ¿Cómo es el procedimiento en general? Digo, estas fotos evidentemente en su momento fueron tomadas y diseñadas para que fueran vistas por padres y a los papás les generara mucha confianza, pero creo que también parte de la credibilidad que les podría yo brindar con mi plática es ser muy honesto. Obviamente, la cirugía mientras vas en piel es tranquila, no hay una sola gota de sangre. Cuando estás separando la galea, no hay una sola gota de sangre. En el momento en el que empiezas a despegar la dura madre y quitas la sutura, siempre vas a tener sangrado. No hay manera de que no haya sangrado. Lo hemos mejorado con el uso de ácido tranexámico por parte de la anestesióloga y eso nos ha reducido los volúmenes. Sin embargo, al menos yo, que vivo en una ciudad que está a 2.500 metros sobre el nivel del mar y trabajo con niños de menos de 2 meses, difícilmente no los vas a transfundir. En las publicaciones dicen que no se transfunden, que algunos, a lo mejor un 20% los llegan a transfundir. La realidad es que yo transfundo casi el 100% porque son niños muy pequeños en una ciudad muy alta en el cual no te puedes dar el lujo de mandar un niño de 1 mes o 2 meses a su casa con hemoglobina de 7. Otro ejemplo, este chiquito, ven cómo se opera de la resección de la sutura sagital, vemos la resección inicial y cómo se empieza a ampliar a los 3 meses. Perdón, no solamente se corrige la forma del cráneo en exageración, porque este es un bebé que su familia era braquicéfala y yo con el casco lo hubiera limitado a 0.75, que es lo que logramos prácticamente a la semana de operado. Entonces vemos también cómo se empieza a abrir el defecto. Comienzan a aparecer algunas lagunas de huesos a la región posterior y generalmente ya por experiencia se ve que el defecto óseo va a tardar en cerrar hasta que tenga 2 años y medio, quizá 3 años y posiblemente nos deje algunas pequeñas lagunas. Entonces también ya no hacemos tomografías a cada hora porque ya no es necesario. Sabemos que no las requiero, prácticamente la necesito para decirles, ok, tu hijo ya puede jugar fútbol. Entonces, la tomografía yo las hago inmediatamente en el posoperatorio y las hacemos hasta que tienen 1 año y medio. Podemos hacerlas antes, sí, cuando necesitamos aclarar alguna duda, si vemos que los padres están ansiosos o si francamente vemos que hay la sospecha de una recidiva. Eh,
les voy a poner quizá un video un poco más breve. Bueno, esto fue, en 2 ocasiones he utilizado visión tridimensional para hacer la endoscopía. Les soy honesto, se ve muy impresionante. La gente que pasa por el quirófano cree que uno viene del futuro, pero es muy incómodo porque yo utilizo armazones para ver lentes de prescripción y como tengo que cambiarme por los lentes activos, no puedo estar poniéndomelos y quitándomelos cada que tengo que ver algo dentro y fuera de la cabeza. Es muy poco práctico y se sabe que la cirugía 3D para un porcentaje de varones, más o menos del 5%, no es buena. Yo soy de ese pequeño porcentaje que tiene una percepción del color distinta. Entonces, a mí me genera vértigo el uso de pantallas 3D y por lo mismo ya no lo volví a hacer. Hay estudios que te hablan que hay un incremento en el riesgo de accidentes de tránsito para el médico que opera con 3D. Las mujeres no tienen ningún problema, los hombres probablemente no todos lo puedan hacer. Yo no lo puedo hacer, a lo mejor hay quien trabajaría fabuloso con endoscopía 3D. Creo que el requisito es que no utilices lentes y que no tengas alguna alteración en la percepción del color. Esta es una imagen de cómo pues vamos revisando la dura madre, vamos haciendo hemostasia, vamos viendo que no tengamos mayor problema. Vemos como este caso pues ya teníamos el diagnóstico prenatal y aunque es muy chiquitita pues se puede realizar el procedimiento y en 3 meses vean cómo se amplió sin uso de casco. Aquí sí vemos discreto aplanamiento en la nuca. De aquí es que comencé a utilizar el cojín para plagiocefalia, porque si no, empezamos a tener deformidades que surgen por la posición y no por la cirugía. Este es otro caso en el cual vemos cómo la posición ya lo hacemos dentro de la cuna radiante. ¿Cuáles son las situaciones en las cuales yo operaría un neonato? Es que no palpemos la fontanela, que tengamos una fontanela muy pequeña y un abombamiento frontal muy importante que ya te habla de hipertensión intracraneana o que tengamos francamente datos de hipertensión intracraneana, que pudiera ser desde una microcefalia o que tuviéramos una mala succión. En un caso así, yo sí sugiero hacer el procedimiento lo antes posible y hemos tenido muy buen resultado. Afortunadamente, con un buen desarrollo neurológico, no les voy a decir que libre de complicaciones. Mi única infección de herida quirúrgica ha sido en un neonato. Suturectorías múltiples. Este paciente en particular no muestra tomografía porque esto es en época COVID. Aquí estamos hablando de un bebé que nace de madre COVID en área COVID y que se considera COVID. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos cerradas las 2 coronales y la sagital. No tengo una fontanela. Tiene un perímetro cefálico por abajo de la percentila 3 para la edad y un encéfalo que por ultrasonido lo puedo valorar muy mal porque solamente tengo las ventanas terionales, pero me doy cuenta de que está apretado, los ventrículos son pequeños. Entonces, se justifica hacer una cirugía sin tomografía. Y la posición en cómo lo hacemos, pues trabajamos las 2 coronales y la sagital. Tenemos un resultado excelente. En un día, el perímetro cefálico incrementó 2 centímetros y no fue por un hematoma y no fue por edema de la cabeza. Realmente se abrió de una manera impresionante. Este es un poco cómo es el procedimiento con este bebé en particular. Vemos que como es un neonato, pues la incisión es de 1 centímetro y con la tijera de Metzenbaum difícilmente quepo. Es una tijera de Metzenbaum mini. Entonces, esas es las dimensiones en las que estamos trabajando. Se quita la sutura y empezamos a hacer hemostasia, que en el neonato no tenemos tanto sangrado, pero en volumen para su funcionalidad es importante transfundir. Empezamos a ver hemostasia, vemos que el seno sagital es muy pequeño, es muy delgado, no tenemos riesgos de que el desprendimiento pudiera generar ahí un sangrado. Y después nos vamos a la sutura coronal. Y la sutura coronal es mucho menor el espacio, porque vean el tamaño del aspirador, es un aspirador 8 French. Estamos hablando de una suturectomía muy pequeña, pero el resultado en verdad es muy bueno y la cirugía es muy segura. Y vemos cómo en el posoperatorio, pues tenemos ya la suturectomía bien documentada y tenemos la ampliación que se dio al doble de lo que la hicimos originalmente, solo por la hipertensión intracraneana. Con este bebé tengo pendiente la tomografía en el postquirúrgico que se ha dificultado por el COVID. Porque al ser un paciente que recibe atención en una institución pública,
pues el acceso a tomógrafos está limitado por la capacidad adquisitiva de la familia y tenemos que esperar a que los hospitales COVID pues nos permitan hacer este tipo de estudio. Este paciente lo operé de una craniosynostosis sindrómica, es un síndrome de Muenke, en el cual afortunadamente tenemos potenciales auditivos normales y podemos ver que en el preoperatorio pues sí teníamos un exorbitismo importante, teníamos muy marcada la nariz aguileña porque estaba si ustedes ven en la tomografía se ve muy abombada la frente, tenemos una diastasis de suturas muy importante y en el postquirúrgico a un mes vemos que ya no tenemos ese abombamiento y que la separación entre huesos se ha ido disminuyendo. Ahora aquí posiblemente ya notaron que no me llevé toda la sutura coronal. Y eso porque las publicaciones del doctor David Jiménez comparten que no es necesario quitar toda la sutura coronal. La sutura coronal generalmente solo está cerrada en su tercio medio y superior a veces. Entonces, al llegar o al aproximarse al terion, generalmente es donde suceden los desgarros durales que no vemos en este tipo de procedimientos. Entonces, la sugerencia es resecar hasta donde está realmente cerrado, no quitar toda la sutura, que para la sutura sagital a veces sí es posible, pero para la coronal se sugiere que no, porque tenemos un incremento en el riesgo de una fístula dural. Aquí me voy rápidamente a este estudio en el cual desafortunadamente existe, desafortunadamente lo hicieron cirujanos plásticos y básicamente lo que hacen es intentar demostrar que un procedimiento de suturectomía pudiera llegar a comprometer el neurodesarrollo. Aquí estamos hablando de pacientes en los cuales se hizo la suturectomía y las osteotomías en barril con una incisión abierta. Entonces, es importante, digo, considerar que aquí también el riesgo anestésico, un evento anestésico general en un lactante puede comprometer el neurodesarrollo. Se sabe que los anestéticos son proapoptóticos. También sabemos que cualquier niño no neurológico que pasa por 2 o más eventos anestésicos en la infancia va a tener un menor desempeño escolar que sus peers. Pues no podríamos atribuir estrictamente a que es por el procedimiento que elegimos. Pero, pues bueno, finalmente les digo, el estudio existe y hay que tener este conocimiento para cuando proponemos el procedimiento a los padres, porque los padres que llegan a pedir una cirugía endoscópica ya vienen muy informados. Esta es la diferencia entre cómo hago yo un procedimiento abierto para una sinostosis sagital en un niño de 10 meses. Yo básicamente hago una remodelación 2/3 posterior del doctor Goodrich y la diferencia entre una suturectomía sagital. En verdad, por más cuidadoso que uno sea y el procedimiento sea muy hemostático y muy libre de complicaciones, la diferencia es increíble. Después de hacerlo endoscópico, ya tratas de no hacerlas abiertas. A lo largo se forman suturas en donde debería de existir la sutura y es normal. La formación de neosuturas me ha tocado documentarla y pues esto nos habla de que realmente el problema en el no sindrómico es el hueso. En el sindrómico claramente sabemos que el problema es la dura madre, entonces no importa lo que hagas, le va a volver a dar porque sigue teniendo la misma dura madre. Nuevamente recordarles, a 3 años el resultado es exactamente el mismo. La idea de hacerlo endoscópico es generar una menor morbilidad en el paciente, menores costos, que a la larga, al menos en un país como el mío, nos permite que una cirugía que era inalcanzable la puedas realizar en un medio particular, acelerando los tiempos, que también es importante por la sobrecarga que hay de los servicios de salud y más en esta época, en la cual pues la gente busca también la seguridad de un hospital donde no haya COVID y pues no te puedes esperar un año a que se termine la pandemia y puedas realizar este tipo de cirugías que se consideran no urgentes. Y pues con eso doy por terminada mi participación. Quisiera nuevamente agradecerles y decirles que con toda franqueza, con toda sinceridad, me hagan cualquier pregunta. Yo no me ofendo. Siempre he crecido con la idea de que este es el momento para equivocarte y no en la cancha. Entonces, cualquier cosa, por más tonta que uno considere, con todo gusto, si puedo yo apoyar. Bueno, muchísimas gracias, doctor Rolando. Excelente su charla, muy didáctica.
El doctor Chacón creo que quiere hablar, que lo veo ahí como doctor Leonardo Chacón. Sí, sí, buenos días. Hola, ¿cómo Doctor estás? Brando, muy bien, bien, muchas gracias de verdad por haber aceptado la invitación y por compartir la experiencia. Creo que para todos es una charla muy enriquecedora. Digamos que la ventaja muy grande que tiene usted en México es, como lo mencionó, la oportunidad de tener pues, un acceso a la población neonatal directamente. Acá en Colombia, normalmente los pacientes llegan hacia los 6 meses de edad, 8 meses, por muy temprano, y justo pasa también por el hecho de que muchos, pues lo que le refiere el familiar es que el pediatra le comenta que la deformidad del cráneo puede ser debido al parto, a la cesárea, a que eso va a mejorar con el tiempo y pues realmente pues, ellos son el primer acceso que tiene el paciente a identificar una deformidad craneana y pues cuando lo hacen es ya un poco tarde para pensar en un manejo endoscópico. Yo sí, pues con respecto a la técnica, sí quería hacerle Sí, unas inquietudes. Por ejemplo, no sé, él utiliza la tijera de Metze convencional para hacer la remoción de la osteotomía, pues. Y en caso de, por ejemplo, desgarros durales, ¿cuál es la forma de hacer la reparación con ese acceso mínimamente invasivo? exacto. Utilizo la tijera de Metzen. He explorado, como esto lo hice inicialmente leyendo un artículo, realmente no tuve la fortuna más que de ver pura cirugía abierta. Eventualmente empezaron a salir cursos de craniosynostosis endoscópica como el de Weill Cornell, que lo tomé, que traté de pues actualizarme en todo para no sentir que estoy haciendo alguna cosa muy salvaje. No, realmente por más que uno quiera meterle tecnología a esto, vuelves a la tijera de Metzen. Lo he hecho con Sonopet, que es el aspirador ultrasónico de hueso de Stryker, y hay más riesgo de lesionar la dura. De hecho, ha sido cuando he lesionado la dura madre, querer hacer una sagital con el Sonopet. Entonces, la ventaja es que yo ya me meto directamente con lente de 30 grados. Inicialmente empezaba con 0 y después metía la de 30 para revisar la superficie dural. Ahorita me es más fácil entrar con la de 30 para todo el instrumental tenerlo por abajo y tener una mejor visión panorámica. Digo, y el Sonopet te quita tiempo, por lo mismo que te tardas, pues sangra más y no logras tener control. Mientras que con la tijera haces los cortes, obviamente es una tijera de punta roma, quitas la sutura y te metes a revisar. No tienes desgarros durales. Es un cráneo muy noble. Entonces se puede hacer con tijera con mucha seguridad. Y puede a lo mejor uno con temor meter un cotonoide abajo antes de meter la tijera, o te puedes ir directamente con la tijera. La realidad es que con tijera no pasan accidentes. Con Sonopet sí pasan. Este, les voy a, en lo que platicamos, voy a buscar un video de una complicación que tuve. Todavía no tengo realmente digamos, el diagnóstico porque lo voy a operar este domingo. Pero es importante, pues tratar de evitar los riesgos. ¿Dónde sí utilizaría Sonopet como primera opción para sinostosis metópica? Entrar desde la fontanela anterior hacia la glabela es imposible. Entonces, forzosamente ese primer ángulo lo tienes que manejar con gubia, con pinza, con Kerrison, porque no puedes meter el endoscopio. O puedes utilizar el Sonopet, pero bajo visión directa. Ya una vez que entras en el declive hacia la sutura frontonasal, ya no puedes ver directamente, tienes que entrar con el endoscopio. Siempre con el de 30, el de 0 es muy difícil de manejar y ahí trabajar la articulación y la cara interna de la órbita es muy difícil hacerlo con pinza. A veces se puede hacer, pero es una sutura muy engrosada, muy sangrona. Entonces ahí la mejor opción sí es hacerlo con Sonopet. Mi accidente fue llegar a la cavidad nasal. ¿Por qué? Porque te pierdes. Y eso, pues de manera inmediata lo que haces es sellar con músculo, pones un sellador de fibrina, puedes poner gel foam. Digo, la manera es muy sencilla.
en teoría no debería de generarte una complicación. ¿Por qué? Porque es una edad en la que no hay seno frontal. En teoría no debería de haber mucoceles, pero esa es mi sospecha diagnóstica de este caso. Lo estoy tratando de buscar y no lo encuentro ahorita, pero sobre la marcha, si lo encuentro, lo comparto. Porque, porque sí, la verdad, lo más seguro es trabajar con tijera de Metzen, tanto sagital como coronales. Metópica difícilmente se puede hacer con tijera. Se puede hacer con pinza, pero te tardas una hora más. Es muy cansado, te lastimas tú mismo tus dedos de la presión y, y es mejor hacerlo con el Sonopet. Ahí sí vale la pena la inversión. Doctor Gabriel Vargas, ¿quiere hacer algún comentario? Doctor Orlando, muchas gracias. Y doctor Orlando, muy didáctica, muy práctica su charla. Gracias, doctor. Quería hacerle aprovechar varias preguntas. Antes, primero que todo, quería preguntarle hasta qué edad usted confía en el uso de las tijeras. Porque, claro, uno entiende un neonato, pero no sé si un poco más grandes, ¿con qué instrumento hace la suturectomía? Primera pregunta. Y segunda, yo he observado en la práctica una disminución radical de esa patología. Yo no sé, pues obvio, no manejo mucho hoy en día el hospital público, que es lo que es más usual, pero uno nota, seguramente por no sé qué circunstancias, que es mucho menos. O ¿usted tiene esa percepción o no? En cuanto a la primera pregunta, creo que es cómodo trabajar una sutura en los primeros 4 meses con la tijera de Metzen, con la tijera de Mayo, con una tijera Mayo. Eh, Difícilmente una tijera de Mayo convencional va a llegar a hacer el efecto. Tiene que ser una Mayo un poco más larga, generalmente de un instrumental de cirugía abdominal. Ya pasando los 4 meses, por esas contadas ocasiones en las que he entrado con niños más grandes, a los 6 meses, sí ya durante la cirugía te cuestionas por qué no pediste otra cosa distinta a la tijera. Cuesta mucho trabajo. Yo creo que 4 meses es razonable para poderlo manejar con una tijera. Pues más allá de 4 meses, al menos mi sugerencia, cuando he hecho la excepción de meterlos a quirófano, es sí lo opero, pero con casco y meto el Sonopet, que es la punta ultrasónica del equivalente del CUSA de la otra marca. Y en cuanto a la segunda pregunta, el cómo ha sido mi percepción en cuanto a la frecuencia de la patología, conmigo ha sido distinto. Eh, con el tiempo ha incrementado mi número de casos. ¿Esto a qué se debe? Uno, a que me dedico exclusivamente a niños, que al menos aquí en la ciudad, pues no es frecuente encontrarlo. La mayoría de los neurocirujanos operan niños y adultos. Y yo francamente tomé la decisión de decir, yo solo hago niños. Eso eh, hace que mucha gente identifique como un punto positivo y se acerque. La otra es que al demostrar desde el punto de vista costos y el beneficio de la cirugía endoscópica para los pacientes que antes solamente podían ir a una institución pública, ahora pueden atenderse en una institución privada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es 3 o 4 veces menos el costo de lo que implica una cirugía abierta. Y pues ellos hacen el esfuerzo y todos apoyamos y se logra materializar más fácil. También la pandemia de alguna manera incrementó la demanda porque para los servicios de salud que llegaron a estar colapsados, actualmente la prioridad fue retomar actividades y dar prioridad al niño oncológico. Entonces, si el niño no tiene un tumor cerebral, no se va a operar. Va a seguir en una lista de espera y todos están buscando la probabilidad de hacerlo externos a su institución de seguridad pública. Entonces, sí he visto un incremento. Yo creo que es multifactorial, creo que es la pandemia, creo que es el hecho de que
pues la elección que hice me ha ido concentrando cierto grupo de pacientes. A mí nadie me viene a ver por una columna, es más, nunca he operado una, no sé de eso. Hay muchas cosas que a lo mejor es lo que hacen que mi consultorio particularmente se vea más, pero obviamente es a expensas de no ver otras cosas. Yo no veo tantos tumores, no veo otras malformaciones, me concentro mucho en craneosinostosis y en el manejo del prematuro con hemorragia intraventricular. Gracias, doctor. El doctor Antolines, Víctor Enrique Antolines, le hace una pregunta. Sí, ¿Ha claro. intentado con cortes intermitentes, cada 4 centímetros aproximadamente, sin endoscopio? Sin endoscopio, no. La idea de la endoscopía es tener esa seguridad de que estás haciendo el corte en el lugar correcto. Cortes intermitentes, quiero pensar que son osteotomías laterales. Si esa es la pregunta, es difícil hacerlas por una sola incisión tan separada, y la recomendación también sería no hacerlas porque se ha demostrado que no es útil. Pero estamos hablando de un cráneo de menos de 4 meses. Obviamente en un niño más grande esto es muy útil porque te va a ayudar a dar el formato al cráneo. No sé si la pregunta estaba enfocada a eso o si se refería a hacer cortes y esperar y volver a avanzar otros 4 centímetros. Digo, ahí no veo algo malo. Yo creo que solo es ser cauto. No sé cuál era la respuesta correcta. Quise responder de las dos formas. Doctor Antolines, ¿quiere hacer la pregunta? No, no está. Bueno, Aló, sí, sí. aló, Hola, doctor. Buenos sí, días. buenos días, aló. Doctor Sí, Víctor. bueno, no, realmente la pregunta era una, pero respondió dos. Y sí, esperar, pues, esperar unos meses no, es como alargar un poquito la angustia para los padres, ¿no? No Sí, era si se podía hacer en un momento dado, me refería más a la cultura sagital. ok. Posible una heridita, levantar la piel, ir mirando cada 4, hasta donde la vista llegue, 4 centímetros aproximadamente, y luego seguir con otras 4 centímetros en caso de no disponer de endoscopio, o que se dañe cualquier eventualidad. Existe, sí, y no lo había contemplado yo por el que se pudiera dañar la lente. Pero sí, al menos el grupo en Roma, el doctor Luca Massimi, describió un manejo para la sinostosis sagital de mínima invasión en el cual se hacen muchas incisiones pequeñas, se hace la suturectomía sagital con osteotomías laterales y se utiliza el endoscopio para revisar en algunas zonas que no haya habido una complicación. Creo que el principio es el mismo. Posiblemente el hacerlo con lente te permita hacer incisiones en menor número y con mayor eficacia, pero le agradezco, no lo había contemplado yo como un plan B en caso de que tuviéramos una ruptura de la lente, porque digo, en el mejor de los casos cuentas con 2 lentes, 0 y 30, pero pudiera ser eh, que no estuviera funcionando o que no funcionara el equipo como tal, la cámara, o que hubiera alguna razón por la cual nos tuviéramos que ir, entre comillas, a ciegas. Creo que también es una alternativa, no veo por qué no. Ok. Sí, Ok, aclara muchas la gracias. pregunta. Doctor Marcos Fonseca, por favor. No se le escucha, doctor Fonseca. Ahora sí, Sí, ahora ahora sí. sí. Ahora sí se Muy le buenos días, muy Buenos días, buenos días, doctor. Rolando. Un abrazo, doctor. Igualmente. Realmente extraordinaria, extraordinaria conferencia. Muchas Extraordinaria gracias. por lo clara, por lo simple y sobre todo porque nos muestra una cosa que ha venido ganando espacio en todos los aspectos de la neurocirugía y en general de la medicina, y es que las técnicas mínimamente invasivas, sea la que sea, significan para el paciente menor morbimortalidad, mayor seguridad, mejores resultados. Eso está demostrándose continuamente. Y otra, la subespecialización. Usted le demuestra a los neurocirujanos jóvenes que cuando uno se dedica
a un área específica de la neurocirugía llega a la excelencia en la que está usted. Yo quiero felicitarlo por eso y resaltar estos 2 puntos para los neurocirujanos en formación y neurocirujanos jóvenes. Un gran abrazo. Otra cosa que quería resaltar Muchas para gracias, todos doctor. es que oyendo su conferencia y cada que yo oigo a mis colegas mexicanos y veo esa angustia en el manejo del paciente y que tenga los recursos para poderse intervenir básicamente de lo que sea, yo solo puedo pensar que el sistema que desarrollamos en Colombia, del cual vivimos peleando todos nosotros, pero que en una forma hace que todo el mundo tenga acceso al más o menos el mismo tipo de medicina y a los mismos recursos, ha sido una bendición. No, probablemente no para nosotros los neurocirujanos, pero sí para la población en general. Esta medicina socializada, como nos la impusieron a nosotros, desafortunadamente casi que a costillas nuestras, ha sido realmente una bendición para los pacientes porque ya el paciente no necesita ser un multimillonario para ser operado en los mejores centros. Es Era correcto. básicamente esa reflexión. No, Muchas muchas gracias. gracias, Gracias, doctor. Orlando. Al contrario, doctor, muchas gracias. Sí, creo que la limitante es que los costos, definitivamente hay excelentes instituciones de salud. Digo, no me considero yo excelente, pero trabajo en un lugar en el que son los mejores ginecólogos, los mejores neonatólogos, hay hospitales con múltiples neurocirujanos mexicanos que ustedes conocen, donde hay acceso a todo, pero la forma en cómo funciona es muy difícil para los pacientes y quizá está muy centralizado el sitio de excelencia y que en otros lugares, aunque hay la buena voluntad, no hay el acceso a los recursos. Y eso estamos hablando de antes de la pandemia. Todo lo que va a traer consigo va a dificultar mucho más el manejo de la medicina pública, al menos en mi país. Entonces, también es importante ver que la manera en cómo yo puedo salir adelante es haciendo accesible un procedimiento de alta calidad para el paciente que no puede esperar. Entonces sí tenemos que, pues todos cooperar, ¿no? Tanto los hospitales, en este caso mi hospital privado ha bajado los costos, yo he bajado los costos, pero eso implicó poder seguir trabajando y a la vez pues volvemos a lo mismo, de ahí empieza a llegar más trabajo. Y fíjese que también creo que el comentario que me compartió al inicio, se lo agradezco, no pensé que alguien se diera cuenta de eso. A mí cuando estuve en la residencia me dijeron que no estuviera estudiando esas tonterías, que no tomara esos cursos, que el neurocirujano vive de la columna y del trauma, que estas cosas solamente se ven en instituciones públicas. Y no sé si en ese momento fui muy orgulloso, muy soberbio, eh, espero no, pero con el tiempo, gracias a Dios, he tenido la fortuna de que no opero columna y solamente opero las cosas que me dijeron que no iba a ver, los raros, los que son contados. Pero pues creo que si uno intenta desarrollarse dentro de un área muy concreta y hacerlo lo mejor posible, eventualmente la gente se da cuenta, el grupo de trabajo empieza a referirte más pacientes y es posible hacer una práctica exclusiva de craneosinostosis. Pues yo tuve un maestro que así lo hacía, ¿no? El doctor Goodrich operaba 3 craneosinostosis por semana. No había, no, quizá lo raro era ver otras cosas y era una persona excelente, excelente en todo sentido. Entonces, pues yo creo que para quien está viendo esta plática y está en su formación como residente, pues no es para nada descabellado pensar que alguien se pueda dedicar solo a operar meningiomas en la base del cráneo. No creo, digo, todos conocen al doctor Gerardo Guinto, yo creo que si alguien tuviera un meningioma iría con el doctor Guinto, ¿no? Es alguien que si te gusta lo que haces y tratas de hacerlo mejor, se puede hacer. Gracias, doctor. El doctor Juan Carlos Luque, ¿quiere hacer alguna pregunta o comentario, por favor? El coordinador de Sí, servicio. sí, muchas gracias, Orlando. Doctor Rolando, muchísimas gracias. Al contrario, doctor, gracias. Lamentablemente no estoy en el hospital porque estoy en un evento administrativo que no se escapa de las ocupaciones nuestras. Quería darles las Lo gracias al sé. doctor Leonardo Chacón
a usted en particular por su tiempo, por la deferencia que tuvo con nosotros. Eso sí, me disculpa, doctor Rolando, pero ya quedó matriculado porque lo vamos a seguir invitando con más frecuencia. Muchas La gracias. la manera como usted enfocó muchos tópicos que nos ponen a pensar a nosotros, no es ajeno que la práctica de la neurocirugía ya es compleja y mucho más en épocas de pandemia. Usted escribe una cosa muy centrada cuando dice los hospitales COVID, los hospitales no COVID, la prioridad, y cuando empezó la pandemia vivíamos muy asustados y resguardados, pero los pacientes siguen y siguen, y gracias a personas como usted con su dedicación, pues obviamente se sigue demostrando que no se necesita tener un tumor o estar a expensas de la muerte para también solucionar algo que a largo plazo va a impactar en nuestro sistema de salud y en los pacientes. Usted me perdona la ignorancia, pero le quería hacer una pregunta desde el punto de vista técnico. ¿Cuál es la mejor escuela de entrenamiento? O sea, nosotros cuando vamos a hacer vascular, que es lo que yo hago, pues usualmente voy al cadáver, voy al laboratorio, hago las disecciones, pero ¿cuál sería la recomendación que usted nos podría dar a nosotros como para afianzarnos en ese manejo dúctil de los lentes y de los endoscopios? Pues mire, el único lugar que yo recuerdo que tiene un buen curso del manejo endoscópico de craneosinostosis es Weill Cornell en Nueva York. Es un curso de un día, 2 días máximo, que de hecho ahorita la versión está siendo online. Obviamente se pierde uno de la probabilidad de usar el equipo, tener el hands-on y sentir lo que es meterte con la lente, porque ellos tienen modelos de cráneos que uno puede trabajar en el laboratorio. Creo que ese es el mejor. Y en craneosinostosis como tal, yo tomé uno en San Luis, Missouri, en Laboratorio Practical Anatomy, sobre cirugía craneofacial y abordajes a la base del cráneo. Ese lo daba el doctor Goodrich y el doctor David Staffenberg todavía lo sigue dando. Ese es un excelente curso porque ahí uno tiene la exposición al material de osteosíntesis, a los avances frontoorbitarios, trabajas con cráneo humano y con cráneo animal, el uso del craneotomo. Entonces son muchas, digamos, para el residente o para quien quiere tener un poquito de más práctica, es una excelente opción. Desafortunadamente, el que yo conocía, el mejor neurocirujano pediatra, pues falleció de COVID, que es el doctor Goodrich. Y para craneosinostosis, digo, creo que si uno busca cómo corregir una sutura sagital, se van a encontrar la cantidad de técnicas que se les ocurra y todas van a ser exactamente la misma. No importa la incisión, no importa que sea la del oso, la de no sé quién, la de Roma, la de todas va a ser quitarle la sutura sagital y hacer osteotomías laterales de alguna manera. No es muy complicado. Realmente es adaptarse a cada caso. Dentro del público, dentro del auditorio, tenemos a los doctores Carlos Martínez y el doctor Pablo Vaquero. Los dos son neurocirujanos pediátricos muy tradicionales aquí en la ciudad de Bogotá. Me gustaría que alguno de los dos nos hiciera algún comentario de la charla o le hicieran alguna pregunta al doctor, ya que ellos llevan muchísimos años haciendo craneosinostosis. Buenos días, Orlando y doctor. Sí, me gustó mucho la charla y esto es muy cierto. Nosotros nos acostumbramos a hacer todas las cirugías abiertas. Usted ha tocado una cantidad de puntos fundamentales. Por ejemplo, habla de la simple radiografía de cráneo. Es muy cierto, con una simple radiografía de cráneo uno puede hacer el diagnóstico. Sí. Es más, con la inspección y la palpación viendo la cresta sagital, uno dice esto es una craneosinostosis sagital. Sí. Punto 2, desafortunadamente en nuestro medio, como ya lo dijo el doctor Chacón, a nosotros nos llega ya muy tarde. Estos pacientes primero pasan por el pediatra dice, no, la cabecita es parecida al papá, que no sé qué. Cuando nos llegan ya son alrededor de los 7 meses. Y como la cirugía endoscópica lo que busca es el crecimiento del cráneo, pues entonces ya nos toca hacer una cirugía abierta para tratar de remodelar esto. Otro punto que tocó es el equipo. Nosotros, si hay un buen anestesiólogo, excelente porque uno va mucho más seguro. Sí. Cuando los niños que yo los opero mínimamente o endoscópicamente son los menores de 2 meses y yo comencé a hacer unas osteotomías laterales, no tocando la sutura, sino laterales
de llegar de lambda a la coronal. Inclusive lo que usted hizo antes, haciendo unos abordajes laterales sobre ambas suturas. Me di cuenta que muchos de esos pacienticos tenían un morrito frontal. Después traté de unir las dos y ya se mejoró mucho. O sea, con eso me evito algún accidente sobre el seno longitudinal. De resto, pues no más y lo felicito. Y este es el campo en que uno debe trabajar en los menores de prácticamente 4 meses, ¿no? Muchas Sí, gracias. no, al contrario, doctor. Y no sé, encontré el video de mi complicación y dura solo 1 minuto. Quisiera preguntarles si quisieran que lo comparta. Claro, yo creo que hay buen público todavía. Yo creo que sí, doctor. ¿Quiere Sí, pasar? obviamente, el compartir complicaciones, pues es algo muy, muy íntimo. Eh, espero. ¿Ahí se ve el video? Ok, entonces, estamos haciendo una sutura metópica. La incisión es un poco adelante de la fontanela anterior, antes de la línea del cabello, y ya hicimos el primer tiempo quirúrgico en el cual resecamos la mitad superior de la sutura en la frente. Ahora estamos yendo en un declive de 0 grados con una lente de 30 grados ya hacia el origen del seno. Y ven cómo aquí se puede ir separando muy bien el seno. Como tal, el problema no es el seno, sí tiende a haber mucho sangrado y ahí estamos utilizando la punta del Sonopet, que es aspirador ultrasónico, que en este caso la punta tiene cortes laterales en 360 grados y la punta como tal es plana, es roma y tiene la posibilidad de aspirar. A mí me suena muy lógico que eso no nos va a generar una complicación, porque lo que me da miedo cuando estoy haciendo esto es que se desgarre la dura madre. Entonces, seguimos avanzando, es bastante práctico que tenemos irrigación y tenemos aspiración. La irrigación se usa muy bajo porque si no vamos a manchar la lente y seguimos avanzando. Ya básicamente estamos drilando a nivel de la glabela y en la parte lateral estamos hacia la órbita. Esto que estoy haciendo ahí es tocando donde yo sospeché que era la sutura frontonasal. Ahí se va a ver como palpo brevemente y siento que ya es un tejido muy suave. Y se me hizo fácil, voy a tratar de quitar todo el hueso para que quede lo mejor posible. No siento absolutamente nada, solamente hice un poquito de barrido y ahí fue el problema. Aquí tengo mi comunicación con la nariz. Estamos en un niño que en teoría no tiene seno frontal, que los senos etmoidales son muy posteriores. Entonces, pues también en teoría esto no me debería de generar ningún problema. Sin embargo, pues actúas como cuando sucede esto, que es taponear con lo que es el foam y después se coloca el tisil, tisucol, no sé cuál sea, que es el de fibrina, ¿no? Vemos que la hemostasia en la duramadre es muy buena. Aquí lo único que queríamos era cerrar este defecto y pues a diferencia de lo normal que yo utilizo una cefalosporina de primera generación, pues dejé al paciente con clindamicina y se dio una profilaxis un poco más estricta. Eso fue hace 8 meses y la evolución había sido perfecta, una evolución increíble, pero ahora se presenta con una tumoración en la sutura, en la región frontal. Y al menos en tomografía, como viven en la distancia, pues en tomografía no logro identificar de qué se trata, pero es una lesión quística que está aparentemente alejada del seno, aparentemente alejada de la cavidad nasal y que me causa compresión de los lóbulos frontales, un discreto movimiento de la piel, no tenemos fiebre, no tenemos eritema, el aspecto interno pareciera ser líquido. Entonces, digo, creo que aunque una posibilidad es que fuera cuerpo extraño o fuera algún hematoma crónico, el hecho de que haya estado creciendo, pues como tumoración en la línea media en tan poco tiempo, no pensaría yo en un epidermoide o un dermoide. Y lo que estamos contemplando con los radiólogos es que pudiera ser un mucosele, lo cual solamente hay 2 o 3 reportes de caso de mucosele postquirúrgico para una craneosinostosis y el tiempo medio de aparición son 14 años. Digo, aquí yo necesito que ellos lleguen a Ciudad de México, tiene programada su resonancia el sábado
y el domingo se estaría interviniendo idealmente por la misma vía endoscópica, salvo que hubiera alguna situación que tuviera que modificar el cuadro, ¿no? Aquí desafortunadamente no les puedo platicar el después porque todavía no llegamos a ese punto, pero es importante que cuando intentemos meter una metópica, sí tenerle mucho respeto, se pueden llegar a complicar mucho y es muy difícil que alguien te ayude porque solo hay una incisión de 2 centímetros y por ahí solo cabe una persona. Es más difícil que hacer una cirugía endonasal. Perdón, era lo único que quería compartir porque creo que lo que más pudiera enriquecer de una plática es que no parezca que uno hace cirugías en donde no sangran y todo sale perfecto. La realidad es que siempre hay algo. Si uno le busca, siempre hay algo. Y lo importante es que alguien te muestre su complicación para que a ti no te suceda. Doctor Rolando, muchísimas gracias. Creo que ya es tiempo suficiente. Excelente charla. Muchas gracias. A todos los aportes que dijeron. Lo felicito haberse dedicado a un área exclusiva, además de neurocirugía pediátrica. Y espero que siga cosechando muchos éxitos y espero que nos pueda seguir acompañando en próximas charlas. Tengo una pregunta. ¿Ustedes reciben residentes? ¿En su hospital reciben residentes? Sí, sí. Los residentes que tengo son residentes de 5º año de neurocirugía, los cuales pues hacen su rotación conmigo en el de perinatología, es prácticamente cirugía neonatal, y en el hospital infantil privado hacemos el resto, la parte de tumores, craneosinostosis, etcétera. Y apenas voy a tener un residente en octubre, que él es ya de último año de neurocirugía pediátrica, pero bueno, la idea es una participación activa. No tengo un grupo de residentes grande, es uno solo, es tutorial. La idea es que se pueda involucrar lo más posible dentro del manejo. ¿Y extrainstitucionales o fuera del país de México? Yo creo que sí se puede, no tendría que haber problema. Es para dejarles aquí a los residentes la inquietud. Lo voy a platicar en el hospital hoy para ya tener una respuesta. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Al Muy contrario, ustedes. Para todos un feliz día y muchas gracias por la asistencia. Los esperamos para la charla dentro de 8 días. Muchas Muchas gracias, doctor Rolando. gracias, Leonardo.